Elina estaba sentada en la consulta del médico, agarrada a su bolso Louis Vuitton. Miraba los escáneres colocados sobre la mesa, pero no podía creer lo que estaba oyendo. 52 años es demasiado joven para un diagnóstico así. Elina, dijo suavemente el Dr. Brown, sé que es una noticia chocante, pero un diagnóstico precoz nos da muchas posibilidades de éxito en el tratamiento. Elina levantó la vista, y su maquillaje, normalmente impecable, se corrió un poco, sin darse cuenta mientras se enjugaba una lágrima. ¿Estás segura? Le temblaba la voz. ¿Quizá deberíamos hacer más pruebas? Puedo ir a cualquier clínica. El Dr. Brown suspiró y la miró con simpatía. Desgraciadamente, los resultados de la biopsia son inequívocos. Tiene usted cáncer de mama. Pero, levantó la mano, advirtiéndole de su siguiente pregunta. Lo hemos detectado en una fase temprana. Eso es muy importante. Elina se alisó automáticamente el pelo perfectamente peinado. Por la mañana, había estado preocupada por una importante reunión con inversores, planeando unas vacaciones con John en las Maldivas, pensando en ampliar su cadena de boutiques, y ahora todo parecía tan lejano y sin importancia. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, intentando mantener la compostura. En primer lugar, el médico sacó una carpeta con documentos. Tenemos que elaborar un plan de tratamiento. Recomiendo empezar la quimioterapia lo antes posible. Aquí hay una lista de pruebas que hay que hacer antes de empezar el tratamiento. Elina cogió los papeles mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Cómo decírselo a John? Llevaban 23 años casados, y durante todo ese tiempo ella había sido fuerte, exitosa, independiente. Y ahora... Elina. La voz del médico la devolvió a la realidad. No puedes estar sola con esto. Díselo a tu marido, díselo a tu familia. El apoyo de tus seres queridos es muy importante ahora. Asintió, se levantó y se dirigió a la puerta. La sala de espera estaba vacía. Había concertado una cita de última hora para que nadie la viera en la clínica. Subió a su Mercedes negro y sacó el teléfono. En la pantalla había un mensaje de John. Hoy llegaré tarde. Tengo una reunión importante. Sonrió con amargura. Últimamente, él tenía muchas reuniones importantes. De camino a casa, Elina trató de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo decírselo a su marido? ¿Cómo afectaría a su relación? ¿Cómo afectaría a su negocio? Había creado una exitosa cadena de boutiques desde cero, y ahora que la empresa por fin se había internacionalizado, aparcada frente a su lujosa casa en una prestigiosa zona de la ciudad, Elina permaneció sentada en el coche durante largo rato, mirando por las ventanas del segundo piso. Allí, en su dormitorio, estaba el gran espejo frente al que cada mañana pasaba una hora preparándose para el día. ¿Cuánto tiempo más podría mirarse en ese espejo? Finalmente, haciendo acopio de todo su valor, salió del coche y se dirigió a la casa. John no tardaría en volver, y ella tenía que encontrar las palabras adecuadas. Elina estaba sentada en el acogedor sillón del salón, acariciando mecánicamente el suave terciopelo de la tapicería. Ella y John habían comprado este conjunto de muebles hacía 5 años en Milán. Había costado una fortuna, pero en aquel momento parecía importante. Ahora todo parecía diferente. Ya había oscurecido cuando oyó abrirse la puerta principal. John entró aflojándose la corbata. ¿Aún estás despierta? Sonaba sorprendido y preocupado. Elina se levantó de la silla. Tenemos que hablar, John. Él se quedó parado un momento y luego dejó lentamente su maletín sobre la mesa. ¿Pasa algo? Hoy he ido al médico, dijo ella, sorprendentemente tranquila. Me han diagnosticado cáncer de mama. El silencio que siguió a estas palabras pareció ensordecedor. John se quedó inmóvil, con la cara como petrificada. ¿Qué? Consiguió decir por fin. ¿Estás segura? Sí. Elina sacó la carpeta con los resultados de su bolso. Aquí están todas las pruebas. El médico dice que tenemos que empezar el tratamiento lo antes posible. John cogió la carpeta, pero ni siquiera la abrió. Su mirada se dirigió a algún lugar más allá de su esposa. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja. Elina sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? De repente habló en tono comercial.
¿Quién dirigirá la empresa durante tu tratamiento? Sabes que no podrás prestarle suficiente atención. Elina no daba crédito a lo que oía. Acababa de contarle a su marido su enfermedad terminal, ¿y él estaba pensando en negocios? John, le temblaba la voz, acabo de decirte que tengo cáncer. ¿Eso es todo lo que te importa? Él se pasó la mano por la cara, como si intentara ordenar sus pensamientos. Claro que no, pero tienes que ser realista. No puedes dirigir la empresa en este estado. Quizá deberías cederme temporalmente el control. A mí, por ejemplo. Elina dio un paso atrás, sorprendida. ¿De qué estás hablando? Construí esta empresa desde cero. Y no voy a... De repente sonó su teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Laura, su ayudante. Lo siento, tengo que cogerlo, dijo Elina, y descolgó el teléfono. Elina. La voz de Laura sonaba ansiosa. Siento llamarte tan tarde, pero es importante. Me acaban de llamar del banco. Alguien ha intentado acceder a las cuentas de la empresa. Han bloqueado la transacción, pero... Elina miró a su marido. Estaba de espaldas a la ventana, pero ella podía ver sus hombros tensos. Gracias, Laura, me ocuparé de ello, dijo, colgando el teléfono. John, ¿hay algo que quieras decirme? Él se volvió y ella vio algo desconocido en sus ojos. Una fría determinación. Intento proteger nuestro futuro. Estás enferma, Elina. No puedes pensar racionalmente. ¿Nuestro futuro? Sonrió con amargura. ¿O el tuyo? En ese momento sonó el teléfono de John. Lo cogió automáticamente y Elina vio el nombre en la pantalla. Amelia. John desechó rápidamente la llamada, pero ya era demasiado tarde. ¿Quién es Amelia?, preguntó Elina en voz baja. Es una compañera del trabajo, respondió él demasiado deprisa. Mira, volvamos a hablar de la empresa. No, le interrumpió Elina, sintiendo que se le helaban las entrañas. Hablemos de Amelia, y de por qué te llama a las 10 de la noche. John se enderezó de repente y su rostro se puso rígido. Vale, ¿quieres saber la verdad? Sí, tengo a otra persona. ¿Y sabes qué? Es más joven que tú, sana, y me hace sentir vivo. No atado a una mujer que solo piensa en sus negocios. Cada palabra era como una bofetada. Elina sintió que las piernas le fallaban y se agarró al respaldo de la silla. Fuera, susurró. Fuera de mi casa. A la mañana siguiente, Elina se despertó con el ruido de la puerta principal. John había vuelto a por sus cosas. Se tumbó en la cama, escuchó sus pasos en la planta baja y sintió un extraño vacío en su interior. 23 años de matrimonio se habían desmoronado en una noche como un castillo de naipes. El teléfono de la mesilla vibró suavemente. Un mensaje de Laura. Estoy en la oficina. Tengo algo importante que enseñarte. ¿Quieres venir? Elina se levantó lentamente. En el espejo vio a una mujer pálida, con los ojos llenos de lágrimas, tan distinta de la mujer de negocios segura de sí misma que había sido ayer. No, le dijo a su reflejo, no dejaré que me destrocen. En el despacho, Laura la esperaba con una carpeta de documentos. Elina, lo siento, pero tienes que ver esto, le dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa. Son los extractos de las cuentas de la empresa de los últimos 6 meses. Elina cogió el primer documento y sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Qué son estas transferencias? Yo no firmé estos pagos. Así es, asintió Laura. Mira el destinatario, el bufete de abogados Clark & Partners. Y ahora mira esto. Puso una revista de papel satinado delante de Elina. La foto era de John, y junto a él había una joven con traje de negocios. El pie de foto decía, Amelia Clark, fundadora del bufete Clark & Partners, en un acto benéfico. Elina sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 meses, respondió Laura. Y eso no es todo. Fíjese en las fechas de los traslados. Empezaron inmediatamente después de aquella velada. En ese momento, la puerta del despacho se abrió bruscamente. John estaba en el umbral, y detrás de él estaba la mujer de la fotografía. ¿Qué haces aquí?, preguntó Elina con frialdad, levantándose de la silla. Sigo siendo miembro del Consejo de Administración, respondió John con una sonrisa desagradable. Y ella es Amelia Clark, nuestra nueva asesora jurídica. Amelia se adelantó y le tendió la mano.
Señora Davidson, he oído hablar mucho de usted. De mi marido, supongo. Elina la interrumpió. ¿Durante sus consultas? Amelia bajó la mano y su sonrisa profesional flaqueó ligeramente. Estoy aquí por motivos estrictamente profesionales. Tenemos que discutir algunos asuntos importantes relacionados con la gestión de la empresa. Elina caminó lentamente alrededor de la mesa. ¿De verdad? ¿Y de qué quieren hablar exactamente? ¿Quizá esas misteriosas transferencias a las cuentas de tu empresa? John palideció. ¿De qué estás hablando? Oh, sabes exactamente de qué estoy hablando. Elina cogió los extractos de la mesa. $500,000 en 6 meses. ¿Por qué servicios, John? Eso es confidencial, intervino Amelia. Y como tu asesor legal... No eres mi asesora legal, la interrumpió Elina. Eres la amante de mi marido y le ayudas a robar dinero de mi empresa. La oficina se quedó en silencio. Laura, que había estado observando la escena en silencio, encendió la grabadora de voz de su teléfono. Esto es una calumnia, siseó Amelia. Puedo demandarte. Elina sonrió con amargura. Adelante, y estaré encantada de mostrar al tribunal todos los documentos sobre tu fraude. Por cierto, se volvió hacia John, ya me he puesto en contacto con nuestro banco. Han bloqueado todas las cuentas de la empresa hasta que se aclaren las circunstancias. John dio un paso hacia ella, con la cara desencajada por la rabia. No puedes hacer esto, soy tu marido. Ya no, respondió Elina con calma. Y les aconsejo a ambos que abandonen mi despacho antes de que llame a seguridad, y mañana espero de vosotros un informe completo sobre todos los traslados. De lo contrario, la próxima reunión tendrá lugar en presencia de la policía. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Elina se hundió pesadamente en su silla. Laura se acercó y, en silencio, le puso la mano en el hombro. «Sabes», dijo Elina en voz baja, «lo peor no es que me haya traicionado, sino que haya esperado mi momento de debilidad para quitarme todo lo que he construido durante años». «No se lo permitiremos», replicó Laura con firmeza. «Ya me he puesto en contacto con Robert Wilson. Es el mejor abogado de la ciudad». Elina estaba sentada en el despacho de Robert Wilson, con la mirada fija en una taza de café largo y frío. El sol ya se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre las paredes forradas de estanterías con literatura jurídica. «Esto es serio, Elina». Robert se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. «John lleva meses preparándose para esto. Intenta demostrar que tu enfermedad te incapacita para dirigir la empresa». Elina levantó la vista. «¿Pero cómo puede? Tengo todo el derecho a...» «Lo sé», la interrumpió Robert. «Pero mira estos documentos». Extendió varios papeles delante de ella. Elina empezó a leer y sintió que se enfriaba por dentro. ¿Esto es una declaración sobre mi salud mental?» Su voz temblaba de indignación. «¿Y la firma del doctor Anderson? Pero si nunca fui su paciente». Robert asintió sombríamente. «Parece que su marido tiene amigos poderosos. El doctor Anderson es un psiquiatra muy conocido, y su conclusión de que el estrés de la enfermedad está afectando a su capacidad de decisión podría causarnos graves problemas». En ese momento llamaron a la puerta. La secretaria entró en el despacho. «Señor Wilson, está convocado urgentemente al tribunal, y además, hay periodistas abajo. Alguien había filtrado información sobre la situación de la empresa». Elina sintió que el suelo se le caía bajo los pies. Sacó el teléfono, docenas de llamadas perdidas y mensajes. «Dios mío», susurró al abrir las noticias. «Escándalo en la industria de la moda. El propietario de una cadena de boutiques está acusado de malversación». Era mentira. Robert se acercó rápidamente a ella. «No contestes al teléfono. Forma parte de su plan para sembrar el pánico entre inversores y socios». De repente, el teléfono volvió a sonar. El nombre de John apareció en la pantalla. «Tengo que cogerlo», dijo Elina, y antes de que Robert pudiera oponerse, cogió la llamada. «¿Te gusta la sorpresa?» La voz de John sonaba petulante. «Esto es solo el principio, cariño. O me entregas voluntariamente el control de la empresa, o destruiré todo lo que has construido». Elina sintió que su ira crecía en una oleada. «¿De verdad crees que voy a rendirme? ¿Después de todo lo que has hecho? Te conozco mejor de lo que crees», replicó John. «Siempre has temido un escándalo público. Ahora imagínate,
tu enfermedad, tu incapacidad para dirigir la empresa, tu fraude financiero. A la prensa le encantaría. Te has olvidado de una cosa. Su voz se volvió gélida. Ya no soy la niña asustada que era cuando nos conocimos, y voy a luchar. Colgó el teléfono y se volvió hacia Robert. ¿Qué hacemos? Robert golpeó la mesa con los dedos, pensativo. En primer lugar, tenemos que conservar pruebas de todas las transferencias a las cuentas de la empresa de Amelia. En segundo lugar, tenemos que encontrar un médico de verdad que pueda confirmar su capacidad jurídica. Y lo más importante, tenemos que tranquilizar a los inversores. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Laura estaba en el umbral, sin aliento y emocionada. «Elina, John ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Quiere votar tu despido». Elina se levantó lentamente, con el rostro pálido pero decidido. «¿Cuándo?» «Mañana por la mañana a las 9». «Bien». Elina se volvió hacia Robert. «Tenemos toda la noche para prepararnos. ¿Y sabes qué?». Sonrió amargamente. «Si John quiere guerra, la tendrá». Se acercó a la ventana. Abajo se agolpaban periodistas con cámaras, esperando imágenes sensacionales. Llevaba 20 años construyendo su negocio, superando todos los obstáculos. Y ahora, cuando necesita el apoyo de la persona más cercana, esa persona intenta destruirlo todo. «Robert», dijo sin darse la vuelta, «ponte en contacto con todos los miembros de la Junta. Quiero saber quién está de parte de quién». «Laura», se volvió hacia su amiga, «necesito que saques todos los informes financieros del último año. Hay que rendir cuentas de cada céntimo». «¿Y la prensa?», preguntó Robert. «No tardarán en llegar». Elina apretó los hombros. «¿Quieren una historia?». «La tendrán». Elina se despertó con el sonido del despertador a las 5 de la mañana. Aquella noche no había podido dormir. Se había pasado horas revisando documentos y preparando la reunión de la junta directiva. En la mesa de la cocina había papeles, tazas de café vacías y un cuaderno con notas. El timbre sonó inesperadamente. Margaret, su amiga más antigua y jefa de contabilidad de la empresa, estaba en el umbral. «Pensé que necesitarías ayuda. Y bollería recién hecha». Le tendió una bolsa de croissants. Elina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Margot, no sabes cuánto me alegro de verte». Se dirigieron a la cocina, donde Margaret se puso inmediatamente a preparar café. «He revisado todos los documentos que me pediste. Es evidente que John llevaba mucho tiempo planeándolo. Mira», sacó una carpeta del bolso. «Aquí están las transacciones del último año. Retiró dinero sistemáticamente a través de empresas fantasma». Elina cogió los documentos con manos temblorosas. «¿Pero cómo? Yo firmo todos los pagos grandes». «Dividía las cantidades en pequeñas transferencias», explicó Margaret. «Cada una parecía un gasto operativo normal, pero en conjunto…». Sacudió la cabeza. «Casi $2 millones. En ese momento sonó el teléfono. Robert Wilson. «Elina». La voz del abogado sonaba preocupada. «Tenemos un problema. Acabo de recibir una copia de la demanda de John. Quiere una evaluación psiquiátrica, alegando que tu enfermedad está afectando a tu capacidad para dirigir el negocio». «¿Qué?». A Elina le dio un vuelco el corazón. «No puede…». «Sí puede», la interrumpió Robert. «Y eso no es todo. Presentó al tribunal el testimonio de 3 médicos sobre tu inestable estado emocional». Margaret, que había oído la conversación, cogió el teléfono. «Robert, soy Margaret. Tengo algo que enseñarte. Documentos sobre el fraude financiero de John. ¿Esto puede cambiar las cosas?». «Por supuesto», respondió el abogado. «Pero tenemos que actuar con rapidez. La reunión de la junta directiva es dentro de 3 horas, y John probablemente tenga allí a su gente». Elina se levantó de la mesa. «Voy a la oficina. Tengo que hablar con los miembros de la junta antes de la reunión». «No», dijo Margaret con firmeza. «Primero vamos al hospital. El Dr. Brown te espera a las 7. Necesitamos su informe oficial sobre tu estado». De camino al hospital, Elina recibió un mensaje de Laura. «3 miembros del consejo están de nuestro lado. 2 de ellos apoyan a John. 1 está indeciso». 6 votos, susurró Elina. «Todo depende de un voto». Robert les esperaba en el despacho del Dr. Brown. El doctor escuchó atentamente la situación y sacudió la cabeza. «Esto es absurdo. Sí, tienes un diagnóstico grave,
pero no afecta a tu funcionamiento mental ni a tu capacidad de decisión. ¿Puede confirmarlo oficialmente?, preguntó Robert. Por supuesto, cogió los papeles el Dr. Brown. De hecho, estoy dispuesto a testificar en persona si es necesario. Cuando salieron del hospital, ya eran las 8:30. Los periodistas se agolpaban de nuevo a la entrada del centro de negocios, donde se encontraba la oficina de la empresa. «No conseguiré atravesar esta multitud», susurró Elina. «Sí, lo harás», la cogió de la mano Margaret. «Mantén la cabeza alta, no has hecho nada malo». Tomaron el ascensor hasta la 20ª planta. Laura les esperaba delante de la sala de conferencias. «Ya están todos aquí». John trajo a Amelia, que se presentó como asesora jurídica de la empresa. Elina respiró hondo y cuadró los hombros. «Bien, es hora de demostrarles quién manda». Cuando entró en la sala, todas las conversaciones se detuvieron. John estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa, junto a Amelia. Parecía seguro de sí mismo, incluso arrogante. «Buenos días». Elina recorrió la sala con la mirada. «Antes de empezar, me gustaría presentarles unos documentos». La sala se quedó inmóvil, expectante. Elina puso la carpeta con los documentos delante de ella y miró directamente a los ojos de John. «Antes de pasar al tema de mi suspensión, quiero que la Junta se familiarice con algunos hechos». Amelia se enderezó bruscamente. «Esto es ilegal. No puedes cambiar el orden del día». «Sí puedo», la interrumpió Elina con calma. «Como consejera delegada, tengo derecho a cambiar el orden del día. ¿Alguien se opone?». Los miembros de la Junta se miraron unos a otros. Nadie se atrevió a objetar. «Muy bien». Elina empezó a repartir copias de los documentos. «Aquí tienen un informe sobre las transacciones financieras del último año. Presten especial atención a las transacciones marcadas en rojo». John intentó levantarse. «Esto es manipulación. Intentas desviar la atención del asunto principal». «Siéntate». La voz de Elina sonó como un látigo. «Dejad que la gente lea a dónde fue a parar el dinero de la empresa». La sala se quedó en silencio, solo roto por el susurro de los papeles. De repente, uno de los miembros del consejo, Thomas Berger, levantó la vista. Esto es imposible. ¿$2 millones? ¿A través de una empresa fantasma?» Margaret se levantó de su asiento. «Como contable jefe, confirmo estos datos. Se han comprobado todos los documentos. El dinero se retiraba sistemáticamente, en pequeñas cantidades, para no llamar la atención». Amelia hojeó rápidamente los papeles. «Esto no prueba nada. Estas transferencias podrían haber sido gastos de funcionamiento legítimos». «¿En serio?». Elina sacó otro documento. «Entonces, quizá pueda explicar por qué la mayoría de estos fondos acabaron en las cuentas del bufete Clark y Asociados». «¿Su bufete, señorita Clark?». Se oyó un susurro en la sala. Amelia se puso pálida. «Esto es una calumnia», gritó John, golpeando la mesa con el puño. «Solo intentas desprestigiarnos a Amelia y a mí porque estás celosa». Elina se levantó lentamente. «¿Celosa? No, John, no estoy celosa. Estoy defendiendo lo que he estado construyendo durante 20 años. ¿Y sabes qué?». Miró alrededor de la habitación. «No estoy solo». En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió. 3 hombres de riguroso traje entraron en la sala. «Permítanme que les presente», dijo Elina. «Agentes especiales de la Policía Financiera. Están muy interesados en la trama de retirada de fondos a través de empresas fantasma». John palideció. «No te atreviste». «Lo hice», respondió Elina. «¿Y sabes por qué? Porque no me dejaste otra opción. Cuando enfermé, podías haberme apoyado. En lugar de eso, decidiste aprovechar mi debilidad para quedarte con todo». Uno de los agentes se acercó a John. «Señor Davidson, tenemos que hacerle unas preguntas, y a usted también, señorita Clark». Amelia cogió su bolso. «Me niego a responder a ninguna pregunta sin la presencia de mi abogado». «Oh, no se preocupe», dijo Elina con calma. «Robert ha tenido la amabilidad de enviar copias de todos los documentos a su abogado. Creo que ya te está esperando en comisaría». Los miembros del consejo observaron cómo los agentes conducían a John y Amelia fuera de la sala. Cuando la puerta se cerró, Thomas Berger carraspeó. «Supongo que la cuestión de la suspensión ya no es relevante». Elina volvió a sentarse en su silla. «No, no lo es, pero tenemos otras cuestiones importantes.
Por ejemplo, cómo proteger a la empresa de intentos de fraudes similares en el futuro. Laura, que había estado observando en silencio los acontecimientos todo este tiempo, se acercó a Elina y le dijo en voz baja: «Lo has hecho bien, pero no olvides que tienes cita con el oncólogo dentro de 1 hora». Elina asintió. «Sí, lo recuerdo». «Margaret», se volvió hacia su amiga, «¿puedes ocuparte del resto de la reunión?» «Por supuesto», respondió Margaret. «Continúa, nos las arreglaremos aquí». Al salir de la sala de conferencias, Elina sintió que las piernas le temblaban de tensión. Pero había ganado. Había defendido a su empresa, a su gente, su dignidad. Robert la esperaba en el pasillo. «¿Estás segura de que quieres presentar una denuncia oficial? Sería un escándalo público». Elina sonrió cansada. «Sabes, Robert, a veces hay que pasar por un escándalo para que se haga justicia. John tiene que responder de sus actos. Y no solo ante mí, sino también ante la ley Dodd». El pasillo del hospital recibió a Elina con un silencio estéril y olor a antisépticos. Después de una mañana llena de emociones, aquel silencio parecía casi irreal. Laura estaba sentada a su lado, hojeando una revista, pero Elina se dio cuenta de que su amiga no leía, sino que trataba de mantener las manos ocupadas. «Señora Davidson». La enfermera se asomó a la habitación. «El médico la está esperando». Elina se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. La victoria de la mañana sobre John, de repente, parecía tan distante e insignificante frente a lo que estaba a punto de suceder. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Laura en voz baja. «No», intentó sonreír Elina. «Tengo que hacerlo sola». El doctor Brown la esperaba en su despacho. Sobre la mesa estaban los escáneres y los resultados de las últimas pruebas. «¿Qué tal la reunión?», preguntó señalando una silla. Elina le miró sorprendida. «¿Sabes? Es difícil no saberlo», sonrió amablemente. «Todo el centro médico está comentando las noticias de la mañana. Eres una mujer fuerte, Elina». Se hundió cansada en la silla. «No estoy segura. Ahora mismo me siento asustada». El doctor Brown asintió. «Es normal, pero ¿sabe qué? El mismo carácter que le ayudó a ganar esta mañana le ayudará a luchar contra la enfermedad». Encendió la pantalla de la pared y mostró las imágenes. «Mire, el tumor es pequeño y lo hemos encontrado en una fase temprana. Eso está muy bien, pero tenemos que actuar con rapidez». Elina intentó concentrarse en sus palabras, pero su mente volvía una y otra vez a los acontecimientos de la mañana. John esposado, la mirada sorprendida de Amelia, los susurros de los miembros del consejo. «¿Elina?». La voz del médico la devolvió a la realidad. «¿Puedes oírme?». «Sí, lo siento». ¿Hablaba del plan de tratamiento? El doctor Brown guardó los escáneres. «Entiendo que ha tenido una mañana difícil, pero ahora tenemos que centrarnos en su salud. ¿Está listo para discutir los detalles?». En ese momento llamaron a la puerta. Una enfermera asomó la cabeza. «Disculpe, doctor, pero hay periodistas aquí. Están intentando entrar en la clínica». Elina sintió que el corazón le latía más deprisa. «Dios mío, han llegado hasta aquí». «No se preocupe», dijo el médico con firmeza. «Tenemos normas estrictas sobre la confidencialidad de los pacientes. Los guardias no les dejarán entrar». Se acercó a la ventana y bajó las persianas. «Ahora volvamos a su tratamiento. Podemos empezar el primer ciclo de quimioterapia la semana que viene. ¿Tan pronto?». Elina sintió que se le secaba la garganta. «Cuanto antes empecemos, más posibilidades tendrás de recuperarte». La miró fijamente a los ojos. «Pero necesitas apoyo. ¿Tienes a alguien que pueda estar a tu lado?». Elina sonrió con amargura. «La persona que debería estar a mi lado está ahora mismo hablando con la policía. Pero…», pensó en Laura, que la esperaba en el pasillo, en Margaret, que había pasado la noche en vela revisando los documentos, en Robert, que había defendido sus intereses. «Tengo amigos de verdad. Eso es bueno», asintió el médico. «Porque los próximos meses serán difíciles. Se sentirá débil, con náuseas. Puede que se te caiga el pelo». Elina se tocó automáticamente el pelo. Siempre había sido su orgullo, espeso, oscuro, bien peinado. «Pero esto es temporal», continuó el doctor Brown. «Después del tratamiento, todo volverá a la normalidad. Lo principal es no rendirse». Le entregó una carpeta con documentos. «Aquí tiene un plan de tratamiento detallado.
recomendaciones dietéticas y una lista de posibles efectos secundarios. Léalo atentamente. Si tiene alguna duda, llámeme cuando quiera. Elina cogió la carpeta y de repente sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Lo siento. No quería. No te disculpes, le dijo el médico con dulzura. Hoy has sido lo bastante fuerte. A veces puedes permitirte ser débil. Cuando salió de la habitación, Laura se levantó de un salto. ¿Y bien? ¿Qué ha dicho el médico? Elina respiró hondo. Empezamos la quimioterapia la semana que viene. ¿Y sabes qué? Intentó sonreír. Incluso me alegro de que John se haya ido. Al menos no me verá calva. Laura abrazó a su amiga. Tonta, serás la calva más guapa de la ciudad. Y todos estaremos a tu lado. Al salir de la clínica por la entrada de servicio, para evitar a los periodistas, Elina pensó en lo extraña que es la vida. Perdió a su marido, pero encontró la fuerza para resistirse a su mezquindad. Y ahora tiene que librar la batalla más dura de todas, por su propia vida. Pero esta vez no está sola Dot. Ha pasado una semana desde la detención de John. Elina estaba sentada en el despacho de su casa, ordenando papeles. Su primera sesión de quimioterapia estaba programada para mañana, y ella estaba tratando de completar todas las cosas importantes. El timbre del teléfono rompió el silencio. Era Margaret. Elina, ¿has visto los periódicos de hoy? No, últimamente intento no leer las noticias, respondió Elina, dejando los periódicos. ¿Ha pasado algo? John ha salido en libertad bajo fianza y ha concedido una entrevista. Elina sintió que se enfriaba por dentro. ¿Qué ha dicho? Será mejor que lo leas tú misma. Te enviaré el enlace. Un minuto después, Elina miró la pantalla de su tableta. En la foto, John parecía cansado y deprimido. La imagen perfecta de un hombre acusado injustamente. Mi mujer está gravemente enferma, dice el periódico. Su estado afecta a su capacidad para tomar decisiones racionales. Solo intentaba proteger la empresa que estábamos construyendo juntos. Mentiroso. Elina golpeó la mesa con el puño. ¿Construíamos? ¿Construyendo juntos? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Robert. Elina, tienes que saber esto. John ha presentado una nueva demanda. Quiere que todas tus decisiones del último mes sean declaradas nulas por incapacidad causada por enfermedad. Pero tenemos el informe del Dr. Brown. Sí, pero el equipo de John afirma que esta opinión es parcial, porque él es su médico tratante. Quieren un examen independiente. Sonó el timbre. Elina se acercó a la ventana y vio a un mensajero con un sobre grande. Espera, Robert, dijo al teléfono. Creo que alguien me ha traído algo. El sobre contenía una citación y un montón de documentos. Elina los hojeó rápidamente y sintió que le fallaban las piernas. Robert, ¿sigues aquí? Quiere una reunión urgente del Consejo de Administración. Y en el orden del día, ¿de qué se trata? La voz del abogado sonaba preocupada. Quiere presentar pruebas de que utilicé dinero de la empresa para uso personal. Hay fotos, recibos. Dios mío, incluso ha utilizado mis facturas médicas. En ese momento volvió a sonar el timbre. Laura estaba en el umbral, pálida y agitada. ¿Sabes? John va a convocar una rueda de prensa. Va a hablar de tus insuficiencias y malversaciones. Elina se hundió lentamente en su silla. No parará, ¿verdad? Incluso después de la detención. Claro que no parará. La voz de Laura se volvió firme. Pero nosotros tampoco pararemos. Ya me he puesto en contacto con nuestro departamento de Relaciones Públicas. Margaret está preparando los documentos financieros que demostrarán tu inocencia. Añadió Robert, que seguía al teléfono. Y tenemos una carta de triunfo. ¿Recuerdas el pendrive que encontramos en su despacho? Contiene correspondencia con Amelia, donde discuten un plan para hacerse cargo de la empresa. Está fechada antes de que enfermaras. Elina se levantó y se asomó a la ventana. Empezaba a llover fuera, y las gotas golpeaban el cristal como si hicieran eco del ritmo de sus pensamientos. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. ¿Quiere una guerra? Pues muy bien, pero esta vez iremos un paso por delante. Se volvió hacia Laura. Ponte en contacto con todos los miembros del consejo. Quiero hablar con cada uno de ellos personalmente antes de la reunión. Robert, se volvió hacia el teléfono,
prepara todos los documentos sobre su fraude. Cada cheque, cada transferencia. ¿Y una rueda de prensa?, preguntó Laura. Elina se lo pensó un momento. Que hable él, pero justo después hablarán sus antiguos socios. ¿Recuerdas al señor Davidson, de la empresa auditora, verdad?, sonrió Laura. ¿La que John estafó hace 3 años? John. Así es. Creo que estará encantado de contar su historia. Y no sería el único. De repente, Elina se sintió mareada. Se agarró al respaldo de la silla y Laura se apresuró a ayudarla. ¿Estás enferma? ¿Llamamos a un médico? No. Elina negó con la cabeza. Solo estoy cansada. Mañana es la primera sesión de quimioterapia, y necesitas descansar, no lidiar con todo esto, dijo Laura con firmeza. Nos las arreglaremos. ¿Verdad, Robert? Por supuesto, respondió la abogada. Elina, céntrate en tu tratamiento. Nosotros nos ocuparemos del resto. Elina miró a sus amigos, leales, fiables, dispuestos a luchar con ella. Y por primera vez en este día tan difícil, sonrió. Gracias. Por todo. Pero, ¿sabéis qué? Mañana, después de la intervención, seguiré viniendo a la consulta. Quiero que John sepa que no soy tan fácil de doblegar. Laura estaba sentada en su despacho, mirando los archivos del pendrive que había encontrado en el escritorio de John. Era tarde, pero no podía apartarse de la correspondencia entre él y Amelia. «Cariño», escribió Amelia en una de las cartas, «he encontrado una manera. Si podemos demostrar su incapacidad por enfermedad, todos sus bienes pasarán a estar bajo tu control. Todo lo que tienes que hacer es...». La puerta del despacho se abrió. Margaret estaba en el umbral. «¿Todavía estás aquí? Son las 3 de la mañana. Es imposible dormir cuando lees esto». Laura señaló la pantalla. Llevaban meses planeándolo, mucho antes de que Elina enfermara. Margaret se acercó. «¿Qué quieres decir?» Laura abrió otro archivo. Es una carta de Amelia, fechada hace 6 meses. Ella y John discuten cómo encontrar el punto débil de Elina. De repente, Margaret agarró el ratón y empezó a hojear los documentos. Espera, ¿hace 6 meses? Pero si fue entonces cuando empezaron las historias extrañas, terminó Laura. Así fue. Se miraron el uno al otro. Tenemos que enseñarle esto a Robert, dijo Margaret. Si podemos demostrar que han estado planeando esto con antelación. Una llamada telefónica la interrumpió. Era la recepcionista de la clínica donde trataban a Elina. Laura, siento llamarte tan tarde, pero... La señorita Clark acaba de estar aquí. Estaba intentando acceder al historial médico de Elina. ¿Qué? Laura dio un respingo. ¿Lo había conseguido? No, claro que no, pero me enseñó unos documentos. Decía tener derecho. Laura miró a Margaret. Gracias por la información. Lo investigaremos. Colgó el teléfono y empezó a marcar rápidamente el número de Robert. Están intentando conseguir su historial médico. Al parecer, quieren utilizarlo en una rueda de prensa. Media hora más tarde, todo el equipo de apoyo estaba reunido en el despacho. Robert estudió detenidamente los documentos de la unidad USB. Esto es serio. Aquí hay pruebas de que Amelia utilizó su bufete de abogados para blanquear dinero. Y no solo de la empresa de Elina. ¿Qué quieres decir?, preguntó Margaret. He estado en contacto con algunos de mis colegas, respondió Robert. Parece que Clark & Partners está implicado en varias tramas similares, pero todas las víctimas tenían miedo de hablar. Laura se asomó a la ventana. Empezaba a amanecer. Elina va a someterse a una intervención, dijo en voz baja. Tenemos que protegerla de todo esto. En ese momento llamaron a la puerta. Una mujer joven entró en el despacho. Disculpe, me llamo Diana Wilson. Yo solía trabajar para el bufete de Amelia Clark. Todos se volvieron hacia ella. Diane agarraba nerviosamente una carpeta. He visto las noticias sobre la señorita Davidson. Y ya no puedo seguir callada. Tengo los documentos sobre todas sus maquinaciones. Robert se levantó rápidamente. ¿Estás lista para dar una declaración oficial? Sí, asintió Diana. Amelia, no es lo que parece. Lleva años utilizando su bufete para transacciones dudosas. Y luego chantajeaba a sus clientes para que guardaran silencio. Laura abrió la carpeta que Diana le había acercado y sus ojos se abrieron de par en par. Está todo aquí, todas las transferencias,
todas las tramas y la lista de víctimas. De repente sonó su teléfono. El nombre de Elina apareció en la pantalla. Laura. La voz de su amiga sonaba cansada después del procedimiento. ¿Puedes venir a la clínica? Necesito hablar contigo. Por supuesto, respondió Laura, mirando los documentos. Y también tengo noticias para ti. Creo que hemos encontrado una forma no solo de protegerte, sino de detener sus maquinaciones para siempre. Cuando colgó el teléfono, Robert ya estaba hojeando los documentos que Diana había traído. Esto lo cambia todo. Con estas pruebas, podemos hacer algo más que repeler el ataque de John y Amelia. Podemos enviarlos a prisión durante años. Margaret se acercó a Diana. ¿Por qué decidiste venir aquí ahora? Diana se miró a los ojos. Vi la entrevista de John. Cómo hablaba de su mujer enferma. Y luego me enteré de que planeaban utilizar su enfermedad en su contra. Está muy mal. Laura recogió su bolso. Voy a ver a Elina. Robert, asegúrate de que Diana esté a salvo. Margaret, ya estoy en contacto con la policía financiera. Margaret asintió. Creo que estarán muy interesados en ver estos documentos. Elina se sentó junto a Robert, tratando de ignorar a los fotógrafos que se agolpaban alrededor de la entrada. Después de 3 sesiones de quimioterapia, había perdido mucho peso, pero se mantenía erguida, mostrando su espíritu inquebrantable. John se sentó en el lado opuesto de la sala con Amelia y su abogado. No paraba de girarse, lanzando a Elina miradas llenas de odio o de algún tipo de extraña lástima. Todo el mundo en pie. Se abre la sesión, anunció el alguacil. La juez Williams, una respetable mujer de unos 60 años, tomó asiento. Caso número 247. John Davidson contra Elina Davidson, por declaración de incapacidad y cesión de derechos de administración. El abogado de John se levantó primero. Señoría, mi cliente está profundamente preocupado por el estado de su esposa. Su enfermedad está afectando gravemente a su capacidad para tomar decisiones importantes. ¡Protesto! Robert se levantó bruscamente. La acusación no tiene pruebas médicas que respalden esta afirmación. Se admite, asintió el juez. Adelante, pero aténgase a los hechos. El abogado de John señaló una carpeta de documentos. Tenemos pruebas de la mala gestión de los fondos de la empresa. Señoría, interrumpió Elina, poniéndose en pie. ¿Puedo hablar? El juez la miró atentamente y asintió. Por favor. Elina se adelantó, con voz tranquila y clara. Tengo cáncer, es cierto, pero mi enfermedad no afecta a mi mente ni a mi capacidad de decisión, y tengo pruebas de que mi marido y su asesor legal planearon esto mucho antes de que me diagnosticaran. Sacó un pendrive. Hay una correspondencia entre John y Amelia Clark, fechada hace 6 meses. Están discutiendo cómo tomar el control de mi empresa. Hubo un murmullo en la habitación. Amelia se puso pálida. Esto es una calumnia, exclamó John, levantándose de un salto. Estos documentos son falsos. Silencio en el tribunal. La juez golpeó su mazo. Señor Davidson, siéntese. Señora Davidson, continúe. Además, señaló Elina hacia la puerta de la sala, tenemos una testigo. Diana Wilson, antigua empleada de Clark & Partners. Diana entró en la sala. Amelia se agarró al brazo de su abogado. No tiene derecho a declarar. Firmó un acuerdo de confidencialidad, que pierde su fuerza en caso de investigación penal, replicó tranquilamente Robert. Y la policía financiera ya ha abierto un caso de blanqueo de dinero a través de su empresa. John se volvió bruscamente hacia Amelia. ¿De qué está hablando? ¿Qué tipo de caso? John, ¿puedo explicártelo? Empezó Amelia, pero él la interrumpió. Prometiste que todo estaría limpio, que solo utilizaríamos su enfermedad para... ¡Silencio en la sala! Volvió a sonar la voz del juez. Parece que necesitamos oír el testimonio de la señora Wilson, y creo que a la policía financiera le interesará escucharos a los dos. Elina observó cómo John y Amelia susurraban a su abogado. Se sentía extrañamente desolada. 23 años de matrimonio y así es como termina. En un tribunal, entre acusaciones y traiciones. De repente se sintió mal, como consecuencia de la quimioterapia de ayer. Laura, que estaba sentada detrás de ella, se dio cuenta y rápidamente le pasó una botella de agua y unas pastillas. Señoría, volvió a levantarse el abogado de John,
pero no con tanta seguridad. Solicitamos un receso para consultar con nuestro cliente. 10 minutos, asintió el juez. Pero le advierto, si se confirman las acusaciones de fraude financiero, afectará seriamente a la decisión del tribunal sobre la gestión de la empresa. Durante la pausa, Robert se acercó a Elina. Están divididos. John ya no confía en Amelia, y ella sabe demasiado sobre su fraude. Es solo cuestión de tiempo que empiecen a culparse mutuamente. Elina asintió cansada. Sabes, en realidad me alegro de que todo se haya revelado. Toda esta suciedad, toda la intriga. Ahora puedo centrarme en lo principal, en mi tratamiento. Y en el desarrollo de la empresa, añadió Laura. Por cierto, las acciones ya han empezado a crecer. Los inversores han apreciado cómo has gestionado la crisis. Cuando se reanudó la vista, el abogado de John pidió la palabra. Señoría, mi cliente está dispuesto a retirar la demanda por incapacidad. El juez miró a John. Señor Davidson, ¿lo confirma? John se levantó, evitando la mirada de Elina. Sí, señoría. Yo retiro mi reclamación. Bien. El juez asintió. Pero esto no elimina la cuestión del fraude financiero. La policía financiera os espera a los dos, señaló a John y Amelia, para que sigáis declarando. Pasaron 2 meses después del juicio. Elina estaba sentada frente al espejo de su dormitorio, pasándose la mano por el pelo corto, que había empezado a caerse tras otra sesión de quimioterapia. Intentó recordar la última vez que se sintió sana y fuerte. Parecía haber sido en otra vida. La puerta se abrió en silencio. Laura estaba en el umbral con un paquete en las manos. He traído los pañuelos de los que hablaba, muy bonitos, de seda. Elina intentó sonreír. Siempre he estado orgullosa de mi pelo. Nunca me lo he teñido, nunca lo he cuidado. ¿Y ahora? No llegó a terminar la frase porque de repente sintió náuseas, un efecto secundario habitual del tratamiento. Laura acudió al instante a su lado, apoyando a su amiga. Shh, shh, shh. Ya se te pasará. Respira hondo. Cuando pasó el ataque, Elina se hundió pesadamente en la silla. Estoy tan cansada, Laura. Cansada de ser débil, cansada de luchar. No te atrevas a decir eso, dijo Laura bruscamente. Eres la mujer más fuerte que conozco. Derrotaste a John, salvaste la empresa y derrotarás esto. En ese momento sonó el teléfono. Era el Dr. Brown. Elina, tengo los resultados de tus últimas pruebas. Tenemos que hablar. ¿Puedes venir a la clínica? Elina sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Pasa algo? Hablemos de ello cuando nos veamos, respondió el médico. Te espero a las 3. De camino a la clínica, Elina intentó no pensar en lo peor, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al tono sombrío del médico. Laura conducía el coche, lanzando de vez en cuando miradas preocupadas a su amiga. En la recepción se encontraron con Margaret, que ya las estaba esperando. No pude evitar venir cuando me enteré de la reunión. El Dr. Brown las recibió en su despacho. Tenía el rostro serio. Elina, tengo noticias contradictorias. El tumor se ha reducido, lo cual es bueno. Pero tu cuerpo no está respondiendo bien a la quimioterapia. Tu hemograma. Le mostró gráficos y cifras que no significaban nada para ella. Pero entendió lo principal. Su cuerpo se estaba rindiendo. ¿Qué sugiere? Su voz sonaba extrañamente tranquila. Hay un tratamiento experimental, respondió el médico. Una nueva técnica que se está probando en Suiza, pero... ¿Pero qué? Es muy cara, y el seguro no lo cubre. Laura apretó la mano de Elina. ¿Cuánto cuesta? 300.000 euros, respondió la doctora, y eso sin incluir la estancia en la clínica. Se hizo el silencio en el despacho. Entonces Margaret se levantó. Tenemos ese dinero. La empresa... No, la interrumpió Elina. No voy a utilizar el dinero de la empresa. No después de lo que le pasó a John. Pero es tu empresa, exclamó Laura. Y por eso tengo que ser sincera, respondió Elina con firmeza. Voy a vender mi casa. De todas formas, es demasiado grande para vivir en ella. El Dr. Brown se aclaró la garganta. Hay una cosa más. El tratamiento es experimental, así que necesitamos que participes en el estudio. Eso significa que tiene que estar preparada para la posibilidad de que no funcione. Elina miró por la ventana. Fuera brillaba el sol. La gente se apresuraba a sus quehaceres. La vida seguía su curso. ¿Tengo elección?
preguntó en voz baja. Siempre puedes elegir, respondió el médico. Podemos seguir con el tratamiento estándar, pero me está matando, terminó Elina. Lo veo en el espejo cada mañana. Se volvió hacia sus amigos. Estoy de acuerdo con el tratamiento experimental. Margaret, prepara los documentos para la venta de la casa. Laura, ¿puedes ayudarme con la mudanza? Ni me lo preguntes, respondió Laura entre lágrimas. Claro que puedo. Aquella tarde, cuando volvió a casa, Elina se quedó de pie en medio del salón durante largo rato, mirando las fotos de las paredes. Aquí estaba abriendo su primera boutique. Aquí está celebrando el 10º aniversario de la empresa. Aquí está con John. Hay que quitar esta foto. Sonó el teléfono. Era Diana. Elina, me enteré del tratamiento experimental y quiero ayudar. Todo el personal quiere ayudar. Diana, no puedo... No es un regalo, interrumpió Diana. Queremos crear un fondo de ayuda mutua en la empresa, para todos los empleados que se encuentren en una situación difícil, y tú serás la primera en recibir ayuda. Elina sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Gracias. Gracias a todos. Colgó el teléfono y se asomó a la ventana. Empezaba a oscurecer, pero ella sabía que tras la oscuridad siempre llega el amanecer. Y lucharía por verlo. Por su propio bien, por el bien de sus amigos, por el bien de todos los que creen en ella, Dot. La clínica suiza recibió a Elina con limpieza estéril y calma. Laura, que había insistido en acompañar a su amiga, se ocupaba de los últimos trámites con los documentos. «Su habitación está lista, señora Davidson», sonrió amablemente la enfermera. «Permítame acompañarla a su habitación». Elina caminó lentamente por el pasillo, apoyándose en la mano de Laura. La última sesión de quimioterapia le había quitado casi todas sus fuerzas, pero aguantaba. «Elina», le dijo una voz familiar. Mark, su director financiero, estaba en el pasillo. «¿Creías que te íbamos a dejar y eres sola?» «¿Mark?», se sorprendió Elina. «Pero... ¿quién dirige la empresa?», sonrió. «Margaret está haciendo un gran trabajo, y yo estoy aquí porque todos hemos decidido que no deberías pasar por esto sola». La habitación era luminosa y acogedora. Los grandes ventanales daban a los Alpes, cubiertos de nieve. «Te he traído algo», dijo Mark, sacando una tableta. «Hay mensajes de vídeo de todos los empleados de la empresa». Elina cogió la tableta con manos temblorosas. En la pantalla aparecieron los rostros de las personas con las que había trabajado durante años. SRA. Elina, todos esperamos su regreso. Usted es nuestra inspiración. Aguante, estamos con usted. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No lo sabía. No pensé que fuera tan importante para ellos. ¿Importante?, volvió a preguntar Laura. Elina, has creado algo más que una empresa. Has creado una familia. En ese momento, el doctor Mueller entró en la habitación. Buenas tardes. Veo que ya tienes un grupo de apoyo. Eso es bueno. El apoyo de los seres queridos es muy importante para el éxito del tratamiento. Puso los documentos sobre la mesa. Mañana empezamos la primera fase de la terapia experimental. Tiene que firmar unos papeles. Elina estaba leyendo atentamente cada documento cuando llamaron a la puerta. Una enfermera estaba en el umbral. «Disculpe, pero aquí tenemos una situación insólita. Ha llegado un mensajero con un enorme ramo de flores y una carta... ¿De quién?». Laura se sorprendió. La enfermera le tendió el sobre. Elina lo abrió y se quedó helada. «Elina, sé que probablemente ni siquiera leerás esto, pero tengo que decirte que lo siento, por todo. Me cegó la codicia y la ambición, y ahora que Amelia ha confesado todo el fraude, finalmente me doy cuenta de lo tonto que fui. No estoy pidiendo perdón, solo quiero que sepas que lo siento, y rezo para que te mejores. John». «¿Tirarlo todo por la borda?», preguntó Laura, mirando a su amiga. Elina dobló la carta. «No. Quédate con las flores. Me recordarán que tomé la decisión correcta cuando decidí luchar». Los días siguientes fueron duros. El nuevo tratamiento no era menos agotador que la quimioterapia, pero Laura y Mark estaban a su lado todo el tiempo, turnándose junto a su cama. «¿Sabes?», dijo Elina una tarde, mirando por la ventana las montañas nevadas. «Toda mi vida he tenido miedo de estar sola. Por eso me aferré a John, incluso cuando sentí que algo iba mal. Y ahora no estás solo.
terminó Mark. Y nunca lo estarás. Laura, que había estado trabajando en su portátil, levantó la vista de repente. ¡Oh, mirad! Nuestras acciones han vuelto a subir. Los inversores han apreciado la nueva estrategia de desarrollo. ¿Qué estrategia? Elina se sorprendió. La que desarrollaste antes de irte, sonrió Mark. ¿La recuerdas? La de ampliar la red y crear un fondo de apoyo a los empleados. Margaret ya había empezado a aplicarla. Elina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sois todos increíbles. No, argumentó Laura, tú eres increíble. Nos habéis enseñado lo que significa la verdadera fuerza, no la que te permite pisotear a los demás como hizo John, sino la que te ayuda a levantarte cuando te caes y a apoyar a los que te rodean. En ese momento sonó el teléfono de Mark. Era Margaret. ¿Cómo está? ¿Han dicho algo los médicos? Es demasiado pronto para saberlo, respondió Mark saliendo al pasillo. Pero está aguantando. Nunca había visto a una persona con tanta fortaleza de ánimo. Cuando volvió a la sala, Elina ya estaba dormida. Laura estaba sentada a su lado, cogiéndole la mano. ¿Sabes lo que ha dicho el médico esta mañana?, le susurró. Que los pacientes con este tipo de apoyo tienen el doble de posibilidades de recuperarse DOT, mientras Elina recibía tratamiento en Suiza. En su ciudad se desarrollaban nuevos acontecimientos. Margaret estaba sentada en su despacho, hojeando los documentos que la policía financiera acababa de entregarle. A cada página, su rostro se volvía más y más tenso. La puerta se abre bruscamente y entra Robert, su abogado. ¿Lo has visto? Amelia llegó a un acuerdo con la investigación. Nos lo ha contado todo. Margaret asintió. Sí, lo estoy leyendo ahora. No me lo puedo creer. No es solo malversación. Es todo un sindicato criminal. Extendió los documentos sobre la mesa. Mira, no solo estaban desviando dinero de nuestra empresa. Amelia utilizaba su bufete de abogados para blanquear dinero de al menos otras 10 empresas. Robert cogió uno de los documentos. Era el mismo esquema en todas partes. Encontraban un negocio de éxito, se ganaban la confianza de los propietarios. Y luego los chantajeaban o intentaban hacerse con el control, terminó Margaret. Jesús, pobre Elina. Ella no sospechaba nada. En ese momento sonó el teléfono. Era Diana la que llamaba. ¿Margaret? Está pasando algo. La policía ha llegado a la oficina de Amelia. Están sacando ordenadores, documentos. Quédate ahí, dijo Margaret rápidamente. Robert y yo iremos enseguida. Los periodistas se agolpaban frente al bufete Clark & Partners. Los policías llevaban cajas de documentos y una pálida Amelia estaba esposada en el porche. «Señora Clark», gritaban los periodistas, ¿es cierto que organizó una trama de blanqueo de dinero? ¿A cuántas empresas afectó su fraude? ¿Fue John Davidson su cómplice o su víctima? Amelia entró en el coche de policía en silencio. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una mujer mayor salió de entre la multitud y corrió hacia ella. «¡Eres tú! ¡Arruinaste el negocio de mi marido! Murió de un ataque al corazón por tu culpa». La policía detuvo a la mujer a duras penas. Margaret se acercó a ella. «Señora, ¿cómo se llama?» «Eleanor Peters», respondió la mujer entre lágrimas. «Mi marido tenía una cadena de restaurantes. Hace 2 años, esta mujer se convirtió en su asesora legal. Y entonces... ¿Y luego se hicieron con el control del negocio a través de empresas fantasma?», preguntó Margaret en voz baja. Eleanor la miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes? Porque intentaron hacer lo mismo con nuestra empresa». En ese momento, un investigador se acercó a ellas. «Señora Baker», le dijo a Margaret, «tenemos nueva información. Hemos encontrado documentos sobre cuentas en paraísos fiscales. Hay millones de dólares retirados de varias empresas». Robert sacó rápidamente su teléfono. «Tenemos que decírselo a Elina. Ella tiene que saberlo». «No», dijo Margaret con firmeza. «Ahora mismo está en tratamiento. No queremos preocuparla, pero era demasiado tarde. La noticia estaba en todos los telediarios. Descubierta una importante trama de fraude empresarial. Destacado abogado detenido como sospechoso de blanqueo de dinero. John Davidson, cómplice o víctima». En la clínica suiza, Laura intentó distraer a Elina de las noticias. «Tienes que estar tranquila, no mires esto». Pero Elina no apartó la vista de la pantalla. «Tengo que saberlo. Tengo que entender cómo pude no darme cuenta».
La pantalla mostraba a John siendo conducido al juzgado. Parecía confuso y asustado. «Señor Davidson», gritaron los periodistas. ¿Sabía del fraude de Amelia Clark? ¿Es cierto que planeaba apoderarse de otras empresas? ¿Por qué decidió aprovecharse de la enfermedad de su esposa? John se cubrió la cara con las manos, sin responder a las preguntas. De repente tropezó y casi se cae. Los guardias lo levantaron y lo condujeron rápidamente al interior del edificio. «Apaga eso», pidió Elina en voz baja. «No, no puedo seguir mirando». Laura apagó el televisor y se sentó junto a su amiga. «No es culpa tuya. Nadie podría haberlo previsto, pero yo debería haberme dado cuenta». Todos estos años, ¿de verdad estaba tan ciega? En ese momento sonó el teléfono. Era Mark. «Elina, tengo noticias. Buenas noticias. ¿Recuerdas el fondo benéfico que creamos? Pues se nos han acercado otras empresas que han sufrido el fraude de Amelia. Quieren unirse, crear un programa de apoyo conjunto». Elina le escuchó y poco a poco sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sabes, Mark, quizá tuviera algún sentido. Todo este horror ayudará a otras personas a no caer en la misma trampa». Laura abrazó a su amigo. «Siempre sabes encontrar la luz incluso en las situaciones más oscuras. Por eso todos te queremos tanto». 3 meses de tratamiento experimental en Suiza dieron sus frutos. Elina volvía a casa con una esperanza cautelosa. Sus últimas pruebas mostraban una mejora significativa. Pero hoy sus pensamientos estaban en otra parte. La última vista del caso de John y Amelia iba a empezar dentro de 1 hora. La sala estaba abarrotada. Además de periodistas, había representantes de todas las empresas que habían sufrido el fraude. Elina se sentó entre Laura y Margaret, sintiendo su apoyo. Cuando presentaron a John, apenas reconoció a su ex marido. Había adelgazado, encanecido, y su traje, siempre impecable, parecía arrugado. Tras él entró Amelia, pálida y con los ojos apagados. «Pónganse de pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. El juez Williams volvió a presidir el juicio. Miró alrededor de la sala. «Hoy estamos considerando el testimonio final en el caso de fraude financiero y hurto mayor». El fiscal se levantó. «Señoría, tenemos todas las pruebas necesarias para demostrar que los acusados crearon un plan delictivo que duró varios años. La pérdida total supera los $20 millones. Un murmullo recorrió la sala. Elina sintió que le temblaban las manos. 20 millones. ¿Cuántas vidas arruinadas hay detrás de esta cifra? Señor Davidson. El juez se volvió hacia John. ¿Tiene algo que decir antes de que dictemos sentencia? John se levantó lentamente, con la voz temblorosa. Señoría, me gustaría dirigirme a Elina. Se volvió hacia su exmujer. Elina, sé que no merezco ser perdonado. Cuando estabas enferma, debería haberte apoyado. En lugar de eso, sucumbí a la tentación del dinero fácil y el poder. Amelia miró a su cómplice. Me mostró un plan que parecía beneficioso para todos, pero no pensé en la gente a la que perjudicábamos. Amelia se levantó bruscamente. «Ya basta. No intentes echarme la culpa a mí. Viniste a mí con la idea de aprovecharte de la enfermedad de Elina. ¡Silencio!». La juez golpeó su mazo. «Señorita Clark, tendrá la oportunidad de hablar». Pero Amelia no pudo contenerse. ¿Sabe por qué eligió mi empresa? Porque conocía a los otros a un paso. Sugirió que ampliáramos el plan a otras empresas. La sala estaba alborotada. Elina se sentía mareada. Los efectos del tratamiento seguían haciendo mella. Laura le apretó la mano con fuerza. El juez volvió a llamar al orden. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el testimonio de las víctimas y las pruebas presentadas por la investigación, el tribunal ordena. Elina cerró los ojos. No quería mirar a John en ese momento. John Davidson es declarado culpable de estafa y fraude financiero. Condenadle a 12 años de prisión. La sala quedó en silencio. Que Amelia Clark sea declarada culpable de organización de una trama delictiva y blanqueo de capitales. Condenarla a 15 años de prisión. Cuando los guardias sacaban a los condenados, John intentó mirar de nuevo a Elina, pero ella se apartó. Después de la vista, Eleanor Peters se le acercó. «S.R.A. Davidson, quería darle las gracias.
Si no fuera por su valentía, este plan seguiría adelante. No hace falta que me lo agradezca, respondió Elina en voz baja. Solo estaba defendiendo lo que era mío por derecho. Robert, que acababa de hablar con el fiscal, se unió a ellos. Hay más buenas noticias. El tribunal ha decidido confiscar todos los bienes de la empresa de Amelia. El dinero se destinará a indemnizar a las empresas afectadas. Laura abrazó a Elina. Todo ha terminado. Ahora puedes centrarte en lo principal, tu recuperación, y en el desarrollo de la empresa, añadió Margaret. Por cierto, mientras estabas en Suiza, hemos desarrollado un nuevo proyecto. Queremos crear un programa de apoyo para mujeres empresarias que se encuentren en una situación difícil. Elina sonrió entre lágrimas. ¿Sabes? Pensaba que me quedaría destrozada después de todo esto, pero ahora me siento aliviada. Y gratitud. ¿Gratitud? Se sorprendió Laura. Sí, esta historia me enseñó quiénes son mis verdaderos amigos, y me enseñó a apreciar lo que es realmente importante. Salieron juntos del juzgado. El sol brillaba fuera, y por primera vez en mucho tiempo, Elina sintió que podía respirar libremente. Aún le quedaba un largo camino para recuperarse del todo, pero la noche más oscura había terminado, y sabía que, pasara lo que pasara, nunca volvería a estar sola Dothan pasados 6 meses desde el juicio. Elina estaba frente al espejo de su nuevo apartamento, peinándose el pelo corto, que había empezado a crecer de nuevo después del tratamiento. Era un poco más claro y rizado, pero le gustaba el cambio. Simbolizaba su nueva vida. El timbre interrumpió sus pensamientos. Margaret estaba en el umbral con una gran carpeta de documentos. ¿Estás lista? Hoy es un día importante. Elina asintió. Hoy, por primera vez tras una larga pausa, iba a celebrar una reunión del Consejo de Administración. Y tenía planes especiales. Fue recibida con aplausos en la oficina. Los empleados se alinearon en el pasillo para darle la bienvenida. Algunos lloraban, otros sonreían, y una joven del departamento de marketing se apresuró a abrazarla. «Elina», susurró, «no sabes cuánto te hemos echado de menos». Los miembros del consejo ya se habían reunido en la sala de conferencias. Thomas Berger, que había actuado como presidente interino, se levantó. «Bienvenida de nuevo, Elina. La silla vuelve a ser tuya». Elina recorrió la sala con la mirada. Muchos de ellos la habían apoyado en los momentos más difíciles, habían creído en ella cuando todo parecía perdido. «Gracias a todos», empezó. «El último año ha sido difícil, pero me ha enseñado mucho, y hoy quiero presentaros un nuevo proyecto». Encendió el proyector. «Estamos creando un fondo de apoyo a las mujeres empresarias. Su objetivo es ayudar a las que se encuentran en una situación difícil por enfermedad, divorcio o intento de asalto». En la pantalla aparecieron cifras y gráficos. Margaret se puso a su lado. «Ya tenemos acuerdos preliminares con 3 bancos sobre préstamos blandos, y 10 empresarias de éxito han aceptado convertirse en mentoras». De repente, se abrió la puerta. Eleanor Peters entró en la sala. «Siento llegar tarde. He traído el acuerdo firmado. Vamos a transferir al fondo parte de los activos recuperados de nuestra empresa». Elina sonrió. La SRA. Peters ha aceptado dirigir el apoyo jurídico. Su experiencia ayudará a otros a evitar las trampas en las que caímos. Laura, que estaba sentada frente al ordenador, levantó la mano. «Ya tenemos las primeras solicitudes. 5 empresarias necesitan ayuda, y las ayudaremos», dijo Elina con firmeza. «Pero eso no es todo. Tengo una decisión más que anunciar». Respiró hondo. «He decidido poner en marcha un programa médico en la empresa. Exámenes gratuitos para todos los empleados, seguros que cubran enfermedades graves. Pero es mucho dinero», dijo uno de los miembros del consejo. «Sí», asintió Elina. «Pero la salud de las personas es más importante que los beneficios. Lo sé por experiencia propia». En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje del Dr. Brown. «Tus últimas pruebas han salido limpias. ¡Enhorabuena!». A Elina se le llenaron los ojos de lágrimas de alegría. Laura, que estaba sentada a su lado, se dio cuenta de su reacción. «¿Pasa algo?» «Todo va bien», susurró Elina. «Incluso mejor que bien». Se enderezó y continuó su presentación. 1 hora más tarde,
cuando ya se habían debatido todos los temas y aprobado los proyectos, Margaret se acercó a ella. «Sabes, hace un año, cuando empezó todo esto, temía que te perdiéramos. No solo como líder, sino como persona». Elina miró por la ventana. Abajo, la vida estaba en plena ebullición. La gente se apresuraba a sus quehaceres, ajena a los dramas que se desarrollaban en los altos edificios de oficinas. «Yo también tenía miedo», respondió. «Pero ahora entiendo que a veces hay que perderlo todo para encontrar algo más importante». «¿Y qué has encontrado?», preguntó Laura, que se había unido a ellas. Elina abrazó a sus amigas. «Una familia de verdad, no la que se crea con un sello en el pasaporte, sino la que nace de la lealtad, el apoyo y el amor». Por la tarde, de camino a casa, Elina se detuvo en el juzgado donde 6 meses antes se había celebrado el juicio de John y Amelia. Ahora, este edificio no le causaba dolor, solo la comprensión de que todo había sucedido de la manera correcta. Sacó su teléfono y marcó el número de Laura. «Sabes, he estado pensando, quizá deberíamos organizar reuniones semanales para mujeres que necesitan apoyo, para que puedan compartir sus historias, pedir consejo». «Es una idea estupenda», respondió Laura. «Y ya conozco a la oradora perfecta para la primera reunión». «¿Quién?». «Tú, por supuesto. Tu historia puede inspirar a mucha gente». Elina sonrió. «Hace un año me habría negado. Me habría dado vergüenza hablar de mis problemas. Pero ahora entiendo que nuestras historias tienen poder. Pueden cambiar la vida de otras personas.